Saludos cordiales, señores comisionados, señora comisionada. Soy Leonidas Issa, presidente de la CONAI. Precie al reconocimiento de la justicia indígena que hace la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador, existe un número significativo de casos en que la justicia penal ordinaria emprende acciones en contra de las autoridades comunitarias que ejercen jurisdicción de acuerdo a su derecho propio. Estos procesos penales criminalizan el ejercicio de un derecho colectivo de los pueblos indígenas. La crisis de seguridad que afronta en este día el Ecuador en los últimos años impacta seriamente a las comunidades indígenas, sin que el Estado ecuatoriano haya estado en capacidad de garantizar el derecho a la seguridad integral de sus habitantes. Las comunidades indígenas se ven especialmente afectadas, encontrándose en una posición donde deberían enfrentar a la violencia y a la criminalidad. La justicia indígena es un aporte de los pueblos indígenas a resolver el problema de seguridad, descongestionar el sistema de justicia y ahorrar recursos en el sistema ordinario. Sin embargo, este recurso de autodefensa y justicia propia enfrentan obstáculos significativos. Por ejemplo, en este momento que vivimos de incertidumbre, de inseguridad, la delincuencia, del crimen organizado, solo la jurisdicción comunitaria que corresponde a la cobertura nacional de la CONAIE entre las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, aproximadamente existen 10.000 comunidades en las 3 regiones del país, 18 pueblos, 15 nacionalidades. Esta es nuestra capacidad organizativa con la cual estamos enfrentando la delincuencia y el crimen organizado. ¿Cuánto significa de ahorro al Estado ecuatoriano? Seguramente millones y millones de dólares. En lugar de ser respetado este derecho, ¿qué está haciendo el Estado ecuatoriano? Más bien, gasta recursos económicos a través de la Fiscalía, a través de los jueces, para perseguir a las autoridades comunitarias. En ese sentido, creemos importante que la vigencia de los 21 derechos colectivos no se pueden mirar de manera desintegrada, no se pueden mirar los derechos colectivos de manera en este caso individualizada. Los derechos colectivos en los territorios de los pueblos indígenas en el Ecuador deben ser aplicadas de manera colectiva. Por ello nos parece importante también determinar sobre las guardias comunitarias nuestra capacidad de autodeterminación, nuestra capacidad de autocontrol en los territorios, que en este momento las guardias comunitarias han significado, han constituido un elemento fundamental para la defensa de los territorios. Pero así, además de eso, hemos recibido un proceso de estigmatización, de persecución por parte de las autoridades del gobierno. En la actualidad enfrentamos un proceso de estigmatización y persecución sistemática, instalando en la sociedad la idea del enemigo interno, la idea del terrorismo, confundiendo fácilmente un acto criminal de las bandas delincuenciales con un acto de defensa territorial, la Guardia Comunitaria, que incluso ha aportado al Estado ecuatoriano. No podemos aceptar que en el Estado ecuatoriano un segmento de la sociedad hayan logrado instalar la idea del terrorismo a partir de implementar estos discursos que han hecho tanto daño a los pueblos indígenas. Pero además de eso, los gobiernos de turno, como por ejemplo el gobierno de Lazo, el decreto 730 señala ya nuestros símbolos sagrados, señala como armas ancestrales y que estos pueden ser utilizados para determinados actos. Pero además de eso, si queremos utilizar nuestros símbolos sagrados, ¿qué dice? Debe pasar, como son armas, debe pasar por la autorización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Además de eso, en el decreto 730, que implica que las Fuerzas Armadas, dentro de los operativos generales, puede fácilmente confundir en este caso un hecho, una acción jurídica por parte del movimiento indígena o una reacción en los territorios, puede ser tranquilamente confundida con un acto terrorista. En este momento, el decreto 111 de conflicto armado a nivel interno determina que las nuevas amenazas para la seguridad del Estado y el monopolio de la fuerza se encuentran también en grupos tribales. Si vamos a la declaración de la OIT, de las Naciones Unidas, pueblos indígenas y tribales, ¿qué significa? Que serían también las comunidades indígenas. Esto es de enorme preocupación en el momento de aplicar los derechos colectivos. Por ello creemos importante que
En este proceso deben ser las instancias internacionales las que están vigilando la aplicación de los derechos por parte de los estados, deben tener prioridad en exigirla. En ese sentido, hacemos el siguiente petitorio. Por todo lo expuesto, pedimos a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos que promueva espacios de diálogo entre estados y sociedad civil en el ámbito interamericano para discutir estrategias de protección y fortalecimiento del ejercicio de los sistemas de justicia propio de los pueblos indígenas en el contexto de la crisis de seguridad por la que atraviesa varios países de la región, sin dejar a un lado que los territorios de los pueblos indígenas, reiterando que han sido esta capacidad organizativa, esta capacidad de autodeterminación, la que ha aportado al Estado ecuatoriano, al menos en este proceso, con más de 10.000 comunidades en el control de la seguridad. Pero además de eso, ha significado la actoría de 10.000 autoridades comunitarias, la que ha ahorrado al Estado ecuatoriano en procesos de tratamiento judicial o en procesos de aplicación de justicia indígena. Muchas gracias.